Pollo San Juan patrocina este programa. Bonisilla patrocina este programa. La Asociación de Remo Tradicional patrocina este programa. Muy buenas tardes, sean bienvenidos un lunes más a este patrimonio que, como siempre les recuerdo y les digo, se hace nuestra tradición todos los lunes de la semana. El lunes no es el peor día, es el día en el que Patrimonio y Tradiciones les pone a ustedes el abanico que en Málaga tenemos tan amplio en torno a todo aquello que cuenta como patrimonio y también que se conforma como una tradición. Hoy vamos a hablar de pintura, principalmente nos vamos a imbuir, nos vamos a adentrar, vamos a tratar el tema de la pintura desde un punto de vista general en el caso de Málaga y con un artista, un gran artista malagueño que va a estar hoy con nosotros, que Andrés Mérida, y hablaremos de su pintura, de sus formas, de su expresión, de su carrera, de su dilatada ya trayectoria como pintor, desde aquellos primeros comienzos hasta los días de hoy, de las exposiciones, pero sobre todo hablaremos del patrimonio que en Málaga tenemos, que no es otro que el pictórico. Por eso, en el día de hoy vamos a estar hablando de artistas, y nuestro primer artista también va a venir, y ese sí que es muy conocido internacionalmente, al igual que Andrés, que ya veremos también cómo internacionalmente se le conoce muchísimo en todo el mundo. Y para estar conectados en el mundo en el que nos conocemos, en el que nos hablamos uno con otro, y donde las altas tecnologías, internet, la red de redes, Facebook, Instagram, todo es cercano a nosotros, tenemos, como siempre lo hemos dicho, los móviles que esta casa pone a su disposición, los Wiko, que pueden optar a ellos llamando al 1650, móviles donde la alta resolución de las pantallas AMOLED, el sistema Android 5.5, así como las cámaras frontal y trasera, le darán todas aquellas formas que ustedes tienen de conectarse con el mundo, pero además de una forma magistral, puesto que son móviles de alta tecnología, smartphone de última categoría, que esta casa pone a su disposición. Al 1650 un técnico les recibirá, les dirá las características técnicas y también todas aquellas características del pago del mismo, o a plazo o de un solo pago. Ya saben, al 1650, y estos móviles pueden ser suyos. Alta tecnología en sus manos. Como alta calidad artística nos encontramos cuando hablamos de la pintura en el caso de Málaga. Y si hablamos de pintura y Málaga, siempre nos surge a todos los malagueños, a todas aquellas personas que nos sintamos malagueños, malagueñas, que estemos en el arte de esta tierra, pero también en el mundo. Si hablamos de un pintor de Málaga, no es otro que Pablo Ruiz Picasso. Así pues, hoy nuestro microespacio, esa introducción que hacemos todas las semanas, se la vamos a dedicar al pintor más universal que tiene esta tierra. Pablo Diego José Francisco de Paula Juan Nepomuceno María de los Remedios Crispiniano de la Santísima Trinidad Ruiz y Picasso, así aparece en la partida de bautismo el nombre de aquel niño que se bautizaba en la iglesia de Santiago de Málaga y que vendría a ser uno de los pintores más universales y destacados en la historia de este arte, que nacía el 25 de octubre de 1881 en el número 15 de las Casas de Campos de la Plaza de la Merced, hoy Fundación Pablo Ruiz Picasso. Con una creatividad precoz y unas maneras tempranas desde los 8 años, Pablo ya mostraba la semilla de la genialidad mostrando sus primeras obras en la exposición que realizó en La Coruña con tan solo 13 años. Marchando de La Coruña a Barcelona, el joven Ruiz Picasso no dejaba de aprender, investigar y pasar desde el academicismo más absoluto a nuevas formas y expresiones que saltaban de su mente a los lienzos. Entrando en contacto con la bohemia, los marchantes, los cafés y bares que va descubriendo a sí mismo y dando muestras de su genialidad y sus diferencias artísticas creadoras entre Barcelona y París. Reconocidos son los periodos dentro de su pintura caracterizados y nombrados por las tendencias hacia un color determinado de los mismos, como el periodo azul, con obras del calibre del Entierro de Casagemas o La Vida, el periodo rosa, con ejemplos como La familia de Saltimbanquis, una incursión en unas primeras formas que nos mostrarían lo que sería el cubismo, con ejemplos como Las mujeres desnudas, para llegar a ese primer cubismo con la excepcional obra y sus bocetos previos de Las señoritas de Aviñón en 1907.
También se le reconoce un periodo verde entre los anteriores y el propio cubismo, que derivaría en otros tipos de cubismo más específicos como el analítico o hermético, llegando a obras como el Guernica en 1937. Tratando el collage, la cerámica y reivindicando sus formas y genialidades, el artista tuvo una larga vida con diferentes puntos y matices, tanto artísticos como personales, que lo alzarían a la categoría de genio universal. Un genio que un día de octubre, cuando Málaga respiraba otoño y la Merced se alzaba como plaza, nacía en esta orilla con pinceles de aires de paloma, rebalaje y albero. Como pueden ver, toda una trayectoria sintetizada y muy mucho en esta pincelada de Pablo Ruiz Picasso. Hemos escuchado que hablaba de la etapa azul, rosa, el cubismo. Etapa azul, acuérdense de lo que les digo. Hemos escuchado que quería después también a Málaga sobre todas las cosas y que volvió, no en persona, pero sí a través de sus obras, con el tiempo, puesto que era uno de sus deseos. Y si les decía que tuvieran en mente esa etapa azul, no es otra cosa porque hoy vamos a hablar mucho con nuestro artista, con el pintor Andrés Mérida. Muy buenas tardes, Andrés. Muy buenas. ¿Qué hay? Ya no el azul porque vayamos los dos Sí, con bueno. tonalidades azules, sino porque el azul es un color que si ha marcado a Pablo Picasso en una de sus etapas, Andrés Mérida sin duda el azul está presente en toda su trayectoria pictórica de una manera muy importante. Sí, bueno, es una gama que la trabajo muchísimo. Me siento muy cómodo porque además lo que hago con el azul es hacer unos monócromos, o sea, de gamas del azul. Y la verdad que siempre, no sé, me ha gustado mucho, me realizo muy bien con ese color y en esa serie de pinturas que hago monócromas es el azul el color que empleo. Andrés, hemos escuchado, evidentemente, que si se nombra un pintor malagueño, Sí, todo el mundo va a decir Picasso, ¿no? Pablo Ruiz Picasso. Sí. Pero el panorama actual de la pintura en Málaga da mucho más de sí de lo que pueden ser pintores más o menos conocidos, Sí. incluso del XIX, puesto que Málaga en el siglo XIX es uno de los centros neurálgicos de la pintura a nivel mundial, sí. y el siglo XX queda con el nombre de Picasso, pero en el siglo XXI en el que nos encontramos, Málaga ha seguido dando una cantidad de creadores, unas veces con más suerte que otra, Sí. mediática, pero una cantidad de creadores que ponen y siguen poniendo a Málaga en la palestra y en la paleta de la pintura en el mundo. Bueno, yo pienso que es que Málaga en sí tiene una cantera bastante importante, no solo... Hay una base que es en el 19, que ya deja como los genes los deja un poco en la ciudad, porque la explosión que hay en Málaga en el 19 de pintura es la premonición de lo que viene después en el 20. Es cierto que también viene la guerra y hay una serie de parones en el siglo, pero cuando retoma la ciudad su ritmo y tal, pues o sea, no hay que olvidar que siempre ha habido un foco importante de pintores, que sí que hubo algunos que se fueron, luego volvieron, pero sí es importante, y luego la apuesta cultural que se ha hecho por la ciudad pues también tiene que ver, o sea, eso al final ya no solo pintores de aquí, sino pintores que vienen de fuera y se quedan aquí, y al final enriquecen esa paleta que hemos hablado, ¿no? Eso nos lleva a otra pregunta. El pintor es una frase que se pregunta mucho, pero en este caso también es muy real. ¿El pintor nace o se hace? ¿Hay que pasar por un academicismo, por unas lecciones prácticas y por una estructura académica, o una genialidad te puede llegar? No, yo pienso, a ver, el pintor, el artista, yo creo que nace, obviamente, y luego se hace, porque hay a lo mejor personas que no saben que son, pero porque a lo mejor después la vocación no ha sido tan clara y entonces no han desarrollado, pero yo pienso que nace, y si después han sabido enfocar su vida, se han educado y se han hecho aunque hay también pintores, o sea, artistas autodidactas, yo creo que es fundamental la formación, porque además yo vengo de la universidad y entonces yo creo que es bastante importante la formación en el ámbito en el arte, en mi caso,
Y no quiero desmerecer ni mucho menos a los autodidactas, ¿no? Porque tienen su mérito, pero también la formación creo que es importante, ¿no? Pues no es lo mismo una persona que va descubriendo sola, que cuando le muestran el abanico de técnicas y demás, que bueno, yo como hice la carrera, pues las pude descubrir en un cierto periodo de tiempo. Claro, hay gente que se pueden pensar que Picasso llegó al Guernica por una serie de confluencias astrológicas, estaba pero formado, Picasso su padre era empezó catedrático, una además, formación, claro, catedrático de pintura, además fue a desde La muy Coruña. pequeño, además, o sea que... El padre fue a La Coruña precisamente para coger esa cátedra de pintura, donde Picasso se formó, empezó con esa habilidad de los lápices desde muy tierna infancia, pero tuvo un academicismo, tuvo una preparación, una formación, tuvo una formación académica, tuvo una etapa academicista reglada por el padre, para, pues como siempre... Claro, es que tenía un profesor en casa. Claro, o sea, y eso... uno intenta agradar a su padre, a su progenitor y a su maestro. Entonces hay una etapa como la comunión, como el cuadro ese de la comunión, que cualquiera lo ve ahora y no lo achacaría o no lo emparentaría con Picasso. Bueno, porque es la formación, o sea, yo creo que todos los artistas tienen empieza por lo que es más comprensible hasta que va evolucionando y va creando los artistas que evolucionan. Claro, hay otros que se quedan se estancan y no, pero hablando de Picasso, es una persona un artista que evolucionó desde el principio prácticamente, o sea, ya se le veía, ¿no?, las ganas de inventar. Andrés, ¿no? es que estamos diciendo que la creación pictórica no es manchar el lienzo, la pared, el material soporte donde se pinte, sino que tiene una serie de connotaciones donde hay unos bocetos previos, donde hay un dibujo, donde hay... Eso es fundamental, o sea, el dibujo... Claro. A mí muchas veces cuando me preguntan, ¿sabes?, personas que están empezando y demás, ¿no?, y me enseñan los trabajos que tienen, a lo mejor hay un fallo de dibujo tremendo, que eso hay que corregirlo ya desde el principio, o sea, el dibujar es fundamental para pintar. Después ya, si es como un edificio, o sea, lo tienes que empezar con un buen diseño, o sea, si no se cae, ¿no? Pues el cuadro igual. Entonces al final ya la evolución, si dominas el dibujo, pues después eso te da pie a hacer lo que quieras, ¿no? Pero hay una base, muchas veces quieren empezar ya directamente a manchar. Entonces yo soy abstracto. No, tú no eres abstracto, tú lo que quieres es ser abstracto para esconder esa carencia, claro, que eso tiene, es como, ¿no? recuerdan, que también tiene que ver mucho con la pintura, como recuerdan algunos profesores o fotógrafos ilustres, que a cualquiera le puede salir una foto maravillosa, sobre todo con las técnicas que hay hoy en día de cámara de móviles, y le puede salir un Pulitzer, una fotografía ganadora, pero ahí hay un factor eso suerte. Es una casualidad. Sí, un factor suerte, porque hoy día la fotografía, bueno, hay unas grandes cámaras. Yo tengo un hermano fotógrafo que muchas veces dice, bueno, es que hay un trabajo detrás, que eso no lo sabe. Todo el mundo cree que es pulsar y punto, ¿no? O sea, después tiene un trabajo en el ordenador, porque después se retoca, en fin, es otra manera de pintar, ¿no? Y entonces eso yo creo que es una suerte, o sea, hacer una foto de estas que salen, muchas veces salen fotos, pero es una suerte, no está intencionado. Hasta el mismo que hace la foto se sorprende, ¿no? Entonces ahí está la prueba, ¿no? Que es una y ahora suerte. todo tiene autoría. Es curioso que el anónimo, como dicen, anónimo es el que más ha pintado a lo largo de la historia del arte, ¿no? Los cuadros y las hechuras anónimas hoy en día no se dan. Hoy en día lo primero que hacemos, incluso el propio Picasso, que hay una anécdota de fírmeme usted esto, entonces no, porque ya valdrá un dinero, porque tiene mi firma, ¿no? Hoy en la pintura entran muchos valores que no tienen que ver con el arte y sí con una forma de vida, un mantenimiento de esa forma de vida, inmiscuirse en la sociedad de alguna manera. Ahí el artista ya no tiene que ser solo pintor, tiene que ser multidisciplinar y tocar varios. Ha cambiado mucho y además es lógico. O sea, de hecho, esta globalización y luego las comunicaciones, que son tan importantes hoy día. O sea, hoy un artista que no se le conoce en las redes
o sea, creo que está mal informado, porque es una manera, ya es difícil que vayan al estudio, entonces es una manera de abrir tu estudio a los demás. Entonces yo pienso que hoy día Picasso se sorprendería, ¿no?, de cómo hoy se puede llegar a tantas miles de personas a través de las redes sociales, a través de la televisión, a través, no sé, por contarte así una anécdota. O sea, hoy día estoy pintando algo y se lo mando a mi marchante a Alemania, le hago la foto con el móvil y le está llegando en 0,1. Eso antiguamente pues, era mandar la foto, mandar el cuadro por correo, en fin, que ha cambiado mucho claro, por la tecnología, y entonces hoy día el pintor es de otra manera. También pienso que tiene que estar también muy presente en la sociedad, o sea, absorber de la sociedad, porque es una manera de después de transformar eso para contar algo, ¿no? Entonces... y dentro de ese panorama malagueño en concreto en el que hablábamos, es verdad lo que decías, que la inauguración y la puesta en marcha museológica y museográfica de Málaga, desde un punto de vista pictórico y a otros niveles, ha hecho mucho por la pintura en todos los sentidos, no una pintura determinada, clásica, no, en todos los ámbitos, sino en todos los ámbitos, todas las artes también. y todas las artes. Pero el pintor está valorado en Málaga, el decir, Andrés Merida, soy pintor. ¿Cómo lo toma la gente? Hombre, yo pienso que a la gente le llama la atención, ¿no? Los pintores siempre han sido, los artistas siempre han llamado la atención de alguna manera, porque al final son especiales, no es que seamos ni mejores ni peores, pero son especiales porque hacen algo especial, ¿no? Y yo creo que sí, están... Bueno, como yo digo, como nos conocemos todos, pues entonces a lo mejor parece menos valorado, pero sí se valora, ¿no? O sea, como dicen, sí, yo lo conozco, tal, se habla un poco más, como diría yo, más... con respeto, con menos respeto, pero no peyorativamente lo digo, o sea, como más, con más confianza, ¿no? Entonces, pero yo pienso que sí se valora. Vamos, yo por lo menos sí siento que se me valora. De hecho, desde el principio que estoy exponiendo en Málaga, desde que empecé, sí he tenido una buena respuesta y siempre se me ha tratado bien, ¿no? No sé, yo pienso que está valorado el artista en Málaga, ¿no? Y Andrés, dentro de esa formación de la que hemos empezado a hablar, de ese estar en la sociedad, en las redes sociales, sí, en el mundo de hoy, ya no solo, antes era aparecer en la prensa, ahora el aparecer en la prensa es una nota más de ese mundo global en el que vivimos. Dentro del taller, de las disciplinas de la pintura, todo nos lleva a que el pintor vive solo de la pintura, o tiene que trabajar y dedicarse a la pintura como hobby. Hay de todo, hay de todo. Yo pienso que hay artistas que no pueden vivir porque tienen a lo mejor un lenguaje muy sofisticado, muy complicado, o tienen un proyecto a largo plazo, entonces no pueden vivir, entonces se tiene que sustentar de unas oposiciones o de algún trabajo. Lo hay de todo, yo pienso que hay de todo. Hay artistas que viven solo y exclusivamente, yo lo intento, por ahora no me puedo quejar, pero hubo un tiempo que sí tenía que tener un trabajo. De hecho, estuve 7 años trabajando en la empresa familiar, ¿no? y combinaba pintando por la noche, pintando a ratos a mediodía cuando llegaba a comer a casa, y conozco muchos colegas que están así, que trabajan y pintan las dos cosas, ¿no? De eso hablaremos ahora en una segunda parte, introduciendo el panorama de la pintura en Málaga. Hablábamos de si se vive de la pintura, según las circunstancias, se puede vivir, se puede malvivir en muchos casos. Es que también depende cómo te muevas, o sea, esto también hay una parte ahí, una asignatura, que es lo que hemos hablado antes, o sea, si te mueves en redes, si el carácter hace mucho también, o sea, hay artistas que son más retraídos, les cuesta más comunicarse, o tienen que buscarse un marchante porque sea realmente quien les venda la obra,
yo pienso que en la Facultad de Bellas Artes ya deberían, pienso, es una opinión muy personal. Una nueva disciplina. Sí, una disciplina que sea ventas. Claro, O no te comercial. preparan para venderte. Exactamente, o sea, yo creo que eso es una cosa fundamental, ¿no? Además, los artistas dicen siempre, yo que he estado en contacto con muchos y todo eso, lo que vende es mi arte y lo que habla de mí es mi arte. Yo no, y son muy... Hemos traído algunos muy callados, otros sí, no. Sí, pero otros... eso no podemos... O sea, cada uno tiene su carácter y eso, lógicamente, es normal. E incluso algunos tienen hasta su punto, o sea, que les vende siendo así. Claro. No, porque son especiales, muy especiales. Pero yo pienso que el saber vender la obra debe de estar también en la facultad. O sea, ese tema, yo cuando estudié en Sevilla, es un tema que lo echaba en falta. O sea, de hecho lo pensé después, digo, esto sería interesante... hacer una asignatura que se puede llamar galeristas o ¿no? 20 galeristas o algo, un poco el mundo de la venta, porque al final, obviamente si tú quieres vivir de la pintura, tienes de la pintura, de la fotografía o de cualquier disciplina artística, tienes que saber venderla. O buscarte un marchante, que siempre te sale más caro. La mujer del César, aparte de serlo, tiene que parecerlo. Hacerlo, exactamente. Es decir, entonces, vamos pues, a vendernos, aunque yo crea en lo que hago, sí, y mi vida esté enfocada a ese arte y a esa forma. Claro, porque al final es tengo un que lenguaje, venderlo. tú has creado un lenguaje y al final se lo quieren mostrar. O sea, el artista que diga que pinta para sí mismo es mentira. Pero pinta para el exterior. Llámalo gente, llámalo para el universo, para el mundo, pero al final lo que está es intentar echar fuera lo que tiene dentro y al final es para comunicarse. Y si quiere seguir o sea, continuar haciendo eso, se tiene que sustentar de algo, o de un trabajo, o si quiere vivir solo y exclusivamente, que es para mí lo magnífico. O sea, yo creo que los artistas que podemos vivir solo y exclusivamente de eso, estamos más en la creación, o sea, estamos más metidos al final, porque no nos distrae. Está atraído, pero no con otra cosa. Exactamente, yo creo que de hecho yo cambié mucho desde la etapa cuando estaba trabajando, combinaba el trabajo con eso, a cuando me dediqué de pleno. O sea, que fue como un poco echarme al vacío, pero me vino muy bien porque es que estaba en lo que estaba, no había nada exterior que me distrajera, ¿no? Un poco así, por decirlo de alguna manera. ¿Existe la bohemia? ¿Existe el artista bohemio o es incompatible en la sociedad en la que vivimos hoy en día? No, a ver, la bohemia, hay un mito ahí con la bohemia, o sea, la bohemia al fin y al cabo es hacer lo que tú quieres. Para mí es eso, o sea, se puede decir que soy bohemio porque hago lo que quiero. No estoy condicionado, sino yo soy pintor o fotógrafo, mi hermano, y me acuerdo mi hermano Jesús decía, es que yo no sé vivir de otra cosa, o sea, y él también estuvo trabajando, o sea, si me dicen que tienes que hacer otra cosa, que no, que yo trabajo, para mí eso es la bohemia. La bohemia no solo es el tipo que está en un bar ahí tomando absenta y después pinta, no, la bohemia es un estilo de vida que es el que tú escoges y además cortas cabeza por mantener esa vida. ¿Qué pasa? Que un artista pues no tiene horario, entonces todo eso se relaciona con la bohemia. Claro, y hay una familia que ya no te deja ser bohemio tampoco, muchas veces, ¿no? Bueno, yo por ahora no tengo jefe o jefa al lado, ¿no? No tengo nadie que me diga... Entonces eso, pues también en la bohemia, ¿no? O sea, claro. un poco la libertad de hacer lo que tú quieres, que es tu vocación. Exacto, mi vocación es mi estilo de vida. Para mí eso es la bohemia. Y antes de pasar a un plano ya más personal, la pintura de Andrés Mérida, vamos a concluir con cómo ves, dentro de ese panorama que hemos pintado, nunca mejor dicho, sí, que hemos pincelado de la pintura en Málaga, ¿cómo ves el futuro en nuestra tierra al respecto de la pintura? A ver, yo pienso que hay una base ya muy importante, porque la creación de los museos, se ha creado un ambiente de que Málaga es una ciudad del arte. O sea, de hecho, yo creo que la oferta que estamos dando en la ciudad es bastante importante y de las más importantes de España, y si me apuras de Europa, ¿no? De hecho, ya viene mucha gente. Antes venía a tomar pescadito y ahora viene a ver pintura, a ver arte, a ver, ¿no? El CAC, el Pompidou, es que la oferta es enorme, el ruso. Entonces, el futuro, si esto no se desmadra, o sea, si no se cae, por decírtelo de alguna manera, que no lo creo, porque eso yo creo que está estudiado y demás, yo pienso
pienso que puede ir a más y puede ser un foco a más atrayente de otros, lo que te he dicho antes, de artistas que están viviendo aquí ya, como ciudad de las artes, ¿no? Y de hecho conozco artistas que quieren instalarse aquí. Pues, hombre, no te digo que vaya a ser como un París ni un... no, pero sí una ciudad importante en el mundo de las artes, yo pienso que sí, y de hecho creo que hay gente que está trabajando para que lo sea, ¿no? Hay el tema del Soho, el tema de Fernando Francés, hay personas que están peleando para que eso surja. Y desde el punto manera. de vista de la formación, ¿estaría bien buscar una formación reglada, constituida con administraciones? Bueno, o la esa formación... me refiero a o la que existe, la facultad de Bellas Artes, que antes no existía. Exacto. Eso también es un añadido. La universidad está haciendo, pero yo pienso que se debe involucrar más todavía. No sé, yo pienso que la Facultad de Bellas Artes tiene que estar más activa en la ciudad, porque eso es lo que hace, ¿no?, darle viveza también a este tema. Y yo me refiero también más al punto del personal, el que, por ejemplo, Andrés Mérida tenga una serie de discípulos o pintores malagueños creen una escuela... Hombre, ahí precisamente estuve hablando con Jorge Rando, que tiene el museo, otro gran museo. Al lado del personal. Convento de la Merced, Exacto. o lo que era el Convento de la Merced. Y hablando con él, porque el expresionismo, que es lo que él ha desarrollado, o el neoexpresionismo, que es una corriente artística, bueno, que estaba ahí, él como que sigue en esa tónica, y de hecho tiene a gente que está leccionando con este tipo de corriente artística, ¿no? Y estuvimos hablando, de hecho, de casi como formar un grupo o de añadir. Me dijo, oye, vente, porque yo tengo gente que está... O sea, él tiene ganas también de ir creando, más que discípulos, creando una filosofía, ¿no? Una corriente. Una corriente, que la corriente está en sí, pero porque el expresionismo es muy antiguo, ¿no? Pero sí hay una renovación de ese expresionismo y que, bueno, que es interesante. Y Jorge Rando, que además yo invito a los televidentes que vayan a ver su museo, porque las merece la mercedarias, pena. que la Merced se confunde con el convento de la propia plaza. No, las es mercedarias. maravilloso y ha hecho una labor fuerte. Y él ha apostado, porque él vivía en Alemania, o sea que ha apostado mucho por estar aquí. Pues vamos a seguir apostando por la pintura en Málaga y vamos a volver y vamos a analizar la obra en concreto de Andrés Mérida y de cómo ha llegado, desde dónde ha llegado, dónde está y hacia dónde va Andrés Mérida en su pintura. Pero esto va a ser después de unos pequeños consejos. La Asociación de Remo Tradicional organiza la Liga Provincial de Jávegas Diputación de Málaga, que se celebra en verano desde Vélez hasta Mijas. Contamos con participantes del Club de Remo Faro Torre del Mar, Club de Bogadores Rincón de la Victoria, Club de Remo Cala del Moral, Club La Espadilla del Palo, Asociación de Remo de Pedregalejo, Club San Andrés Huelin, Remo Torremolinos Carihuela, Remo Mijas. Llama y podrás competir a bordo de una barca típica malagueña. Ya somos 350 deportistas en categoría infantil, femenina, veteranos y senior. Bonisilla, especialistas en suministros para la hostelería. Contamos con una exposición de 3.000 metros cuadrados con gran variedad de artículos: maquinaria, mobiliario, menaje, higiénicos, cristalerías, vajillas, cuberterías, cuchillería, limpieza y menaje de un solo uso. Alquiler de menaje y mobiliario para sus celebraciones. Bonisilla, mayor variedad, mayor surtido y mejores precios. Bonisilla, proveedor de hostelería líder en la provincia de Málaga. Mejorar nuestra imagen ya no es algo al alcance de unos pocos. En la consulta del Dr. García Rodríguez le informaremos sobre las últimas técnicas en cirugía plástica y estética con un trato profesional y personalizado, cirugía de mamas, párpados, abdomen o tratamiento de rejuvenecimiento facial. Primera consulta gratuita, ofrecemos financiación. Pide tu cita en el 603 564 335.
Agencia Municipal de Colocación. Un espacio para el empleo. Málagaempleo.com. Ayuntamiento de Málaga. Málaga funciona. Pollo San Juan. Estamos en calle Herrería del Rey junto al Mercado Central. Abrimos de 10 a 9 y media. Festivos de 11 a 3 y media. Pruebe nuestros exquisitos pollos asados. Más de 50 años haciéndolos. Acompañados de patatas, pimientos fritos y nuestras salsas de alioli, brava o mojo picón. Contamos con servicio a domicilio. Llámenos. Bueno, pues volvemos, hablaremos de pintura con Andrés Mérida, pero antes de seguir con el tema de la pintura, con los pinceles, con los lienzos, con la creatividad que hay en Málaga, en las manos de este artista que está hoy con nosotros, Andrés Mérida, vamos a seguir también con esas lecciones, por otro lado, del vocabulario malagueño, y hoy vamos a hablar de una panda muy especial. Si hablamos de panda, muchas personas pueden asociar este término con un grupo de personas organizadas, un ramillete de individuos, por ejemplo, que alteran el orden público y se dedican a determinadas actividades de un carácter negativo. Este término se puede acuñar como pandilla, asociándolo aún más a un grupo de amigos o amigas, aunque siempre se nos viene a la cabeza aquello de pandilla de maleantes. Pero en Málaga, si hablamos de panda, lo hacemos también refiriéndonos a una agrupación de músicos que interpretan los verdiales, cantes y bailes genuinos de nuestra tierra. Estas pandas han mantenido a lo largo de los tiempos su carácter casi inalterado, manteniendo y conservando su naturaleza primitiva. Así pues, en Málaga, una panda nos trae recuerdos y esencias verdialeras de un grupo de personas que mantienen con su unión, arte y formación una tradición tan nuestra identificativa como la de los verdiales, para decir a la conclusión de actuación aquello de menuda panda. Pues menuda panda y menudo artista tenemos. Y digo menudo artista porque no es una alabanza gratuita, aunque haya seguido la obra pictórica de Andrés Mérida a lo largo de su producción de carteles, exposiciones y todo, pero digo menudo artista porque Andrés Mérida, si se crea un canon, una forma en la que la gente, aunque no entienda del arte de la pintura, aunque no entienda de pintura, pero vea ejemplarizada en un lienzo unas maneras del pintor y asocia rápidamente esa pintura con Andrés Mérida, como es el caso tuyo, creo que se está de alguna forma también creando un arte especial que crea al artista en sí, es decir, para simplificarlo. Sí. Si vemos una pintura de Andrés Mérida, no podemos, o casi no vamos a poder decir que sea de otro pintor. Sí. Podrá ser uno que ha copiado a Andrés Mérida. Bueno, hombre, te agradezco que me digas. Si vemos a un torero de Andrés Mérida, vemos un calvario, vemos un toro de Andrés Mérida, rápidamente lo identificamos con el artista en cuestión. Sí. Eso dice mucho de alguien que ha creado una forma. Si el Greco creó dentro de unas formas de pintura de la época y de la centuria en que le tocó, el alargar los rostros, los cuerpos, como una manera espiritual, decían, de llegar a Dios en ese caso, desde un punto de vista pictórico, era una manera de estilizar los cuerpos. Andrés Mérida estiliza, es el Greco malagueño del siglo XXI, entre comillas, ¿no? Bueno, yo siempre he tendido a deformar con el dibujo. Yo te he dicho antes que el dibujo para mí es fundamental. El dibujo es, digamos, lo que me ha hecho llegar a muchas conclusiones, ¿no? Y sí es verdad que yo encontré un lenguaje muy rápido. O sea, yo tenía un sello desde muy del principio de mi carrera, la verdad. Entonces, bueno, pues ese alargamiento no es un tema de espiritualidad, sino a lo mejor de estilización, que sí he ido buscando una forma que además ha sido casi sin querer, la verdad, porque no... O sea, la evolución te ha ido llevando. Yo siempre he trabajado mucho experimentando todo el día. Ahora estoy haciendo mucho digital, estoy haciendo cosas, ¿no? Estoy siempre... Entonces esa experimentación me llevó a esa maniera, ¿no? A ese manierismo que se identifica rápidamente cuando lo ve la gente, ¿no?
Andrés Mérida pasó, como le han ocurrido a muchos pintores a lo largo de la historia del arte, pasó de su localidad natal de nacimiento, como era Algeciras, en Cádiz, a Málaga a muy temprana edad. Con 6 años yo vengo a Málaga. Sí. Y ahí, en esos primeros años, ya se vislumbraban algunas connotaciones de que gustaba de la pintura, gustaba hacer garabatos en libros. Bueno, o sea, eso te digo que es una vocación, o sea, que el que es artista desde chico y eso se le ve porque está siempre... Pero es verdad que todos los críos desde pequeños dibujan porque les llama la atención los colores, les llama la atención los lápices, esto, ¿no? Y entonces yo desde muy pequeño sí es verdad que dibujaba siempre. Y bueno, hasta los 14, 15 años, que es un poco donde ya empiezas a definirte, que yo hacía muchos dibujos de estos de cómic, típico en el papel guarro que se llama, que es un papel satinado y demás, con los Rotring. Los Rotring lo hemos odiado todos. Sí, bueno, pero, yo no lo llegué a odiar, a mí me encantaba porque dibujaba mucho con los Rotring y hacía unos dibujos ya muy extraños. Yo tengo por ahí guardado algunos dibujos ya se veía que yo tenía ganas de inventar un poco, ¿no? Entonces, bueno, pues eso ha sido desde muy pequeño, aquí en Málaga, claro. Tuve buenos profesores también, ¿eh? Hemos dicho, bueno, influencia en el caso de historiadores del arte, de profesores de arte, de pintura. María Luisa Cruz, que le debo también un poco, que influyó mucho en mi tema. Damaso Ruano, que fue mi profesor de principio, desde muy pequeñito, entonces quieras que no, era un gran maestro, además un conocedor del color y tenía mucho gusto, además él tenía un trabajo muy exquisito y la verdad que, bueno, ahí están saliendo fotos de mi retrospectiva en la que vino él, ya en los últimos, ahí está, ¿no? En los últimos momentos de su vida. Y que agradecí, por supuesto, viniera a apoyarme, la verdad que me emocionó muchísimo. Después hay una formación en Sevilla, en la Escuela de Bellas Artes, que tengo allí la suerte de Pérez Aguilera, que fue profesor de dibujo mío, y de algunos más que estuvieron. Pero vamos, Pérez Aguilera es el que yo considero que más influenció en mi manera de pintar. Era expresionista, era un pintor que evolucionó al expresionismo abstracto, y a mí de alguna manera me influyó para ser un poquito expresionista, ¿no? Y después, si vemos las obras, bueno, hablábamos del marketing antes, de vender. Sí, pero esto no es marketing, esto te lo voy a explicar. Y ahora hablaremos de la cuestión del porqué de las piedras en la playa, que algunos se la han encontrado muy casualmente en la playa. No, bueno, pues yo pongo la foto, para eso están los móviles, pongo la foto para que la gente sepa dónde está. Vemos como ese alargamiento del rostro, de la forma, es una constante en la pintura, las tonalidades azules, pero otra constante también es la pintura sobre tela, sobre todo en camisas, como estamos viendo ahí a Morante. Esto lo empecé yo como una broma, porque yo tenía una camisa que me puse perdido, ¿sabes? Me manché entero y la verdad que al final pues acabé viendo formas y al final acabé pintándomela bien, por decirlo de alguna manera. Y al final, pues bueno, lo empecé a hacer para amigos, ¿sabes? Lo típico que los regalas a un amigo, después a otro, tal, y al final, bueno, ya me empiezo a ver que, oye, que gusta. Y entonces en alguna ocasión, ahora ya llevo ya unos años que se la estoy en la feria, sí, en la grupo feria de amigos, somos un grupo de amigos, la llevamos. Año que se llevaban todo como una especie de guayabera de Mérida. Bueno, son las camisas que yo he ido pintándole a los amigos cada año, y al final, bueno, pues ya estamos haciendo, como es una caseta siempre así, que siempre estamos allí y demás, y entonces pues hacemos entrega cada año, le hago yo una camisa a alguien, bueno, relevante de la ciudad, Manolo Sarria, por ejemplo, estuvo Chico Banderas, Fernando Ramos también, que no, periodista malagueño que está también muy conocido, en fin, y no sé, siempre esto empieza con un juego, pero al final se convierte en tradición, porque eso, las camisas, pues bueno. Dentro de la producción de Andrés Mérida que estamos viendo, hay elementos o motivos muy recurrentes, como pueden ser el toro, el torero, la figura del torero, aspectos religiosos, artísticos, sí, calvarios, dolorosas, crucificados, coronados de espinas, sobre todo los Cristos, los Cristos y personajes determinados que se visualizan porque son
representaciones de otras obras como Van Gogh. Sí, bueno, hay un tema, o sea, unos pilares ahí que sí es verdad que desde el principio lo que es los toros y el flamenco, o sea, el tema de las costumbres nuestras me ha llamado mucho la atención. Yo soy muy terrano, me gusta lo nuestro, defiendo lo nuestro y siempre he pretendido darle una visión nueva, porque también es una manera bonita, ¿no?, de interpretar nuestras, aunque sean tradiciones muy antiguas, pero hay que darle visión también nueva, ¿no? Entonces, bueno, pues hay una serie de temas que los he trabajado mucho, los he tocado mucho, pero sí es verdad que también hay otros temas que no se conocen tanto. En la retrospectiva se pudo ver, porque hubo gente que se sorprendió, me dijo, oye, no sabía que tenías un retrato, ¿no?, porque había un retrato del que fue rey de España, del padre de nuestro actual rey. Sí, Juan Carlos. Luego también hice unas versiones de la Gioconda, otro del Papa Inocencio de Velázquez. Inocencio X. Exactamente, hice una versión también muy peculiar, que la gente, bueno, pues... Como la versión de Inocencio X desgarradora. De Bacon, sí, de Bacon, de Francis Bacon. Bueno, pues el tema del retrato, luego hay un tema también de personajes de la calle, como yo le llamo locas, no lo digo con el tema peyorativo, sino son personajes peculiares, de estos que van por la calle andando hablando solos, que nos llaman la atención, incluso nos hacen hasta gracia, ¿no?, porque son peculiares. ¿Se quedan en la mente o rápidamente Andrés Mérida Yo me coge un quedo, boceto? o sea, no es que yo haga exactamente un retrato, yo interpreto si hago retrato es como lo que te he dicho antes, ¿no?, lo que es estudiando la forma de... Pero esto no, me gustan más los gestos, no sé, por ejemplo, yo tengo un cuadro de una persona, una chiquita que yo vi en Nueva York, estaba yo entonces viviendo, y estaba peinándose con un tenedor de estos de cumpleaños, de estos blancos, de estos de plástico, y estaba peinándose, pero estaba peinándose como un gesto especial, porque además las luces de Broadway, porque era la zona de los teatros y demás, y yo pensaba, me imaginé yo una historia, ¿no?, pensé, esto es una actriz frustrada, ¿no?, ella cree que va a entrar en el... o se está imaginando, viéndose... Y era un contraste de verdad muy especial. Entonces después esa imagen, ese fotograma, se me quedó ahí y después lo trabajé, a lo mejor tardo después a una semana, lo vas registrando y después esta idea y lo llevas a cabo, ¿no? No es en sí un retrato formal de la persona. Cuando hago un retrato formal, pues obviamente estudio al modelo, ¿no? Después de volver a Málaga y ver pues esa parte de la obra donde los temas recurrentes de los que hemos hablado, el artista entra en expresiones como, valga la redundancia, el expresionismo, hace un guiño al cubismo en determinadas connotaciones. Y el surrealismo también, y al surrealismo. Hay una influencia también, Salvador Dalí, que me ha gustado mucho también. Y hace un cubismo dentro de una creación previa que ya tenía, como eran los personajes y los rostros y los retratos de esos personajes, que desvirtúa o crea diferentes planos y puntos de vista y crea un cubismo personal. Sí, bueno, de alguna manera he querido reinterpretar el cubismo y lo que en algunos rostros intento que se vean distintas partes del rostro, ¿no? Pero que sea coherente. Una cosa, quizá hay que ver la obra y explicarlo dentro de la obra, porque es como si fuera, hablándolo así un poco bruto, como si fuera una plastilina, que le das la vuelta, ¿no? Como el cubo cubo de Rubik, ¿no? Es como si todos los planos los tengo y están unidos. En el cubismo, digamos, el de Picasso o de Braque, se ven los planos, pero están en el mismo plano. Esto es una manera de darle como... forma volumen al cubismo. Sí, forma al cubismo, ¿no? Es como una vuelta de tuerca más, y más que nada que es una cosa personal, es un sello que yo he ido desarrollando, ¿no? Después, como decíamos, de la vuelta a Málaga, se instala ya totalmente Málaga, tiene que pasar por el comercio familiar, para compaginar tanto ese comercio familiar como la propia pintura. Y cuando ya se desata de alguna manera esa vinculación, es cuando se dedica ya Andrés Mérida de pleno a las de estas exposiciones alrededor de todo el mundo. Mucho en Asia y Europa y América. Y después una incursión grande,
permanente y constante y que también ha formado mucho a Andrés Mérida en Nueva York, en Estados Unidos. Yo es que me fui, o sea, yo hubo un momento en que dije, yo me tengo que ir de aquí, pero no por nada, sino porque quería experimentar también. Entonces, bueno, pues el estar solo, no tengo mujer ni tengo hijos, no me ata nada, pues era parece una cosa buena para poder irme, no tenía una responsabilidad. Y llegó un momento en el año 2003 que, bueno, pues que lo pensé, lo medité, empezaba ya a sonar un poco mi obra y a moverse, a venderse, y la verdad con una exposición que hice en Nova, pues con lo que vendí en esa exposición me fui a Nueva York y estuve allí 3 meses viviendo. Tenía marchante allí, empecé, bueno, a trabajar allí, de hecho hice una exposición en Manhattan, y eso fue como un principio, porque después fui como 3 veces más, pero siempre periodos cortos, no, porque aparte del tema del pasaporte, a los 3 meses te tienes que ir o pedir ya un permiso, entonces a mí era mejor, o sea, agotar esos 3 meses, volver. También se acababa el dinerito. Entonces, bueno, a veces me iba mejor y otras veces peor. Y después hay algo importante, que como en el mundo del toro, muchas veces en la pintura, el que no tiene padrino no se casa o no torea, en este caso, y el que no tiene padrinos en la pintura muchas veces le es más difícil inmiscuirse en universos mundiales, bueno, en torno a la pintura, yo he ¿no? sido muy buscavidas siempre, o sea, yo no tengo padrino. Mi padrino he sido yo, y he sido muy constante y he peleado. Quien me conoce lo sabe, que he luchado mucho y sigo ahí, vamos, yo pienso que todavía me queda mucho que hacer. Y entonces siempre he sido muy lanzado, la verdad, porque irse a Nueva York así coincidieron muchas cosas. Conocí a una persona que al final fue mi marchante, que ella me iba a presentar a o sea, siempre he creído, y como siempre he ido positivo, al final todo se ha alineado, ¿no? Y la verdad que bueno, esto es también la suerte, y yo cuando me preguntan, hay gente que cree que a mí me ha caído del cielo, y no me ha caído del cielo, eso me lo he ido yo a buscar, y luego el relacionarse mucho también te ayuda a conocer a otras personas. Entonces, que esas personas a la vez te abren, ¿no? Porque mi marchante de China, yo la conocí de casualidad, o sea, entonces, mi padre entonces me dijo, tengo un socio en Hong Kong y tal, le vamos a preguntar, y Miguel Salinas, que es amigo de la familia, preguntó en la embajada, porque él estaba allí, y entonces en la embajada le dijeron de esta chica, de Sofía Gaspar. Entonces ya ves, imagínate, comunicándonos por FA, no había internet, le mandé un tocho de fotos, tal, le encantó. O sea, es que es eso, también que tengas mano, que guste, y bueno, y ella y yo estuvimos mucho tiempo trabajando en Hong Kong, en Asia. De hecho hicimos exposición en Filipinas, en Hong Kong, en Shanghai, en fin, y en Hong Kong. Vamos, hasta hace poco he tenido mucha presencia, lo que pasa es que ella se ha tenido que ir por razones profesionales de su marido, se ha tenido que ir a Australia, pero yo creo que retomaremos también. ¿Y cómo se encuentra uno una piedra pintada por Andrés Mérida en la Malagueta? Esto es un tema que también surge de la casualidad, porque yo un día en la playa, yo voy todos los días a hacer deporte y después me baño en la playa, y un día encontré una piedra escrita, me ponía, no se me ocurre nada, ni a ti tampoco. Y a mí me hizo mucha gracia esa frase, y entonces yo siempre llevo rotuladores y tal, y entonces hice un torero y le dije a mi hermana, que va siempre, a mi hermana Rosa va siempre a esa playa, le dije, a ver si la encuentras, me hice una foto, digo, a ver si la encuentras, le hice la foto, donde está el muro, que quien conozca el balneario, hay una frase que pone, eres y serás mi más bonita casualidad. Entonces lo puse de manera que se veía la palabra casualidad, medio enterrada, y le hice la foto, y ella cuando vino a la playa, pues la encontró. Y entonces eso me hizo pensar, dije yo, esto puede ser una especie de juego, de gincana, y a la vez acercar a la gente al arte, y a través de las redes. Entonces la verdad que la idea ha gustado mucho, de hecho sigo con el tema y ha llamado mucha atención en los medios, que sí, que es marketing, pero surgió de la casualidad. Otro tipo de creación. Se llama arte escondido. Se ha creado una tendencia, de hecho mi intención es hacerlo con más artistas en diferentes
lugares del mundo. Es como dejar pero un a la libro vez, en un sí, asiento. es un poco el tema este. Lo único que esto es gratis, que digamos el receptor encuentra la piedra y es para él. No tiene que dejarla en ningún lado, entonces eso gusta mucho también. ¿No? Así que... estamos ya terminando, con lo cual, en esta conclusión, ¿hacia dónde se proyecta la pintura de Andrés Mérida, ya no en el mundo, sino en un plano personal? ¿Hacia dónde va la pintura de Andrés Mérida? Yo estoy buscando continuamente, la verdad. Ahora estoy experimentando con la pintura digital y mezclándolas con el óleo y con otras técnicas, porque, bueno, es que hoy día hay muchas posibilidades. Entonces, buscar, porque el artista de verdad no debe de dejar de buscar, si no deja de ser artista. Entonces, yo no lo sé dónde voy. Y un artista que tenga en mente siempre, o al que haya acudido... Pues mira, un artista que suelo mirar mucho y hemos hablado de él es Francis Bacon, porque tiene unas distorsiones que me llaman la atención, además es un expresionista de lo más importante, a mí me gusta esa corriente muchísimo, y es un pintor que miro bastante, la verdad. Y algunos actuales también, que lo ves en las redes, ahí, pues no sé, ahí Ochoa, hay un pintor que se llama Ochoa, que me parece que vive en Miami, que también, de hecho tiene similitud a la pintura de Francis Bacon, y me gusta muchísimo, lo veo también en redes, no lo conozco, pero me gusta su obra. ¿Y un deseo de futuro? Que siga pintando, yo que pueda desarrollar mi arte, pueda seguir viviendo el arte. Yo no me voy a jubilar, porque no quiero jubilarme, porque de hecho yo creo que un artista no se jubila, o sea, es un creador, y un creador hasta que no pierde las facultades pues sigue haciéndolo, ¿no? Entonces yo lo que quiero es seguir viviendo de esto, es lo que le pido a Dios, y bueno, y que la vida me lo dé, ¿no? No se jubila, pero deja de pagar el autónomo, que eso es importante. Bueno, no lo sé, porque si sigo vendiendo tengo que pagar mi autónomo, por eso digo, los artistas no tienen que hacer un monumento. Pues don Andrés Mérida, muchísimas gracias por acompañarnos en el día de hoy, por abrirnos esos colores, esas tonalidades azules, por alargarnos la vida de la pintura y por concebir un mundo de ilusiones desde Málaga, con esa fuerza y ese carisma y esas características tan señaladas que le pone a la pintura. Muchas gracias, hombre. Aquí estoy para lo que queráis, y con mucho gusto esta casa, yo sé que me acoge con cariño, pues, a vuestra disposición. Así es, y nosotros volveremos. Antes nos vamos a pasar por la playa de los Baños del Carmen, a ver si encontramos alguna piedrecilla espectacular de Andrés Mérida. Y vamos a seguir pasándonos lunes tras lunes por esta Málaga, por esta ventana de PTV que nos trae el mejor de nuestros patrimonios, que es esta ciudad, y la mejor de nuestras tradiciones, que es seguir queriéndola como la queremos. Así pues, hasta el lunes próximo, que estaremos con mucha más Málaga, como siempre. La Asociación de Remo Tradicional patrocina este programa. Bonisilla patrocina este programa. Pollo San Juan patrocina este programa.